de sistema que ocurrió en 2008. De verdad, el verdadero valor de la presunción de inocencia, o el valor que retomó a partir de la reforma de 2008, estriba precisamente en que en 2008 lo que se hizo en el cambio al sistema acusatorio es bajar para el Ministerio Público el estándar exigido para iniciar un proceso penal. En el proceso inquisitorio mixto anterior, como todos sabemos, cuando se solicitaba la consignación al juez, las pruebas estaban desahogadas. Sí, desahogadas ante el Ministerio Público y por el Ministerio Público, no en presencia de un juzgador. Por lo tanto, desde luego... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de precisamente de comunicación universitaria desde la UACJ. Estamos observando precisamente en esta primera parte de la transmisión cómo se está llevando a cabo precisamente pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sesión en pleno, donde se dirimen los puntos que pudieran ser pues para modificar o confirmar la prisión preventiva oficiosa. Precisamente observábamos a el ministro Javier Lainez, ya han participado Jorge Pardo y Margarita Ríos, y bueno, el día de ayer también se desarrolló parte de esta sesión que precisamente nos habla de un tema muy controversial en la reforma constitucional que se realizó en el 2008, que tiene que ver con la incorporación de la figura del arraigo. Y precisamente para hablar sobre este tema, pues nos da mucho gusto que podamos recibir el día de hoy precisamente de invitado y pues de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del área de Derecho para hablar sobre estos temas. Le quiero dar la bienvenida ya en estos momentos precisamente al doctor César Armando Villegas Delgado, quien es precisamente pues doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y nos acompaña aquí en la UACJ. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Armando Villegas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí con tu público. No, muchas gracias. Y está con nosotros precisamente el profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el doctor Luis Ernesto Orozco Torres. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias por invitarnos y muy contento de estar compartiendo con tu público. No, gracias. Y pues va a ser interesante que podamos quedarnos en esta transmisión para poder entender un poco sobre este tema jurídico que es importante porque México ha sido señalado en varios momentos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se plantea en este tema del arraigo, pues una violación importante a las garantías individuales. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a presentar a nuestros invitados y después vamos desarrollando con ustedes para que inclusive quienes nos van siguiendo en el en vivo, bueno, si desean realizar alguna reflexión, alguna opinión para quienes nos acompañen, pues bienvenida. Y bueno, presentamos a nuestro invitado, el doctor César Armando Villegas Delgado, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, quien precisamente pues, es profesor en esta universidad desde el 2005, ha realizado 8 estancias de investigación, 4 predoctorales y 4 postdoctorales en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, en Ámsterdam, en el Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, Centro Grotius de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y en el Instituto Max Planck, Planck de Derecho Público y Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Erik Castre de Derecho Internacional y Derecho Humano de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y en el Instituto pues, de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, en Italia. Pues así nada más con esa referencia nos quedamos por lo pronto con el doctor César Armando Villegas, que nuevamente le damos la bienvenida. Por otro lado, nos acompaña también aquí el doctor Luis Ernesto Orozco Torres, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor investigador aquí en la UACJ, miembro de la Sociedad Europea de Derecho Internacional y de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chihuahua desde el 2010 y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos
Derechos Humanos, registrada en la Asociación Universitaria de Universidades de Posgrado, auspiciado por la Universidad de Sevilla y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fundada el 9 de abril del 2021, autor de varios textos relacionados pues, con estas áreas de investigación que maneja el doctor Orozco, y pues nuevamente bienvenidos. Pues, ¿cómo empezamos a hablar de este tema que ahora trae la atención pues a nivel nacional e inclusive internacional? Me gustaría, no sé si nos pudiéramos ir entrando de lo macro a lo micro para entender pues estos derechos humanos que se van planteando y donde los países, las naciones se van circunscribiendo. No sé, precisamente, doctor Armando Villegas, ¿qué nos planteas en ese sentido para poder entender esta parte donde las naciones ya no solamente lideran sus ejercicios jurídicos en lo individual, sino que también se plantean en un ejercicio internacional? Desde luego, me gustaría con una metáfora ilustrarlo, porque creo que es muy didáctico, ¿no? En algún momento los estados, los países, fueron una especie de cajas negras en la que todo lo que sucedía en su interior pues era una cuestión inescrutable desde fuera, ¿no? No podías saber qué era lo que pasaba dentro, era una cuestión que en el ámbito internacional se denomina de la jurisdicción eminentemente interna del Estado. Y hoy día eso ha cambiado sustancialmente. Los estados ya no son cajas negras, los estados son urnas de cristal, donde pues se ve todo lo que sucede en su interior, donde se les escruta desde fuera y en el que particularmente en el derecho internacional de los derechos humanos se ha venido consolidando la obligación que tienen los estados de rendir cuentas de sus actos ante instancias internacionales. Entonces nosotros estamos insertos en un sistema regional para la protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera instancia, digamos así, y la segunda, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país es parte de la convención, ha aceptado la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte y la Corte dicta sentencias que son obligatorias para los estados. Y esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues han tenido como consecuencias modificaciones de la legislación interna de los estados. O sea, México ya no puede, digamos en términos sencillos, hacer lo que quiera dentro de su territorio, sino que se tiene que conformar a una serie de estándares, una serie de principios y una serie de normas internacionales que en el ámbito de la protección de los derechos humanos es evidente. Y esto que estamos viendo ahora es precisamente la colisión entre disposiciones del derecho interno y disposiciones del derecho internacional en materia de protección de los derechos humanos, que a partir de la reforma constitucional del año 2011 en esta materia, pues vienen a integrar, digamos, esas normas internacionales, parte del denominado bloque de constitucionalidad. Es decir, que el parámetro para analizar la validez de la Constitución ya no solo es ad intra, sino que tiene también elementos ad extra, que a través de esta reforma constitucional ya no son, digamos, externos, sino que forman parte del propio sistema, ¿no? Y, naturalmente, que nuestro país está siendo, digamos, escrutado no solo en el ámbito regional interamericano de derechos humanos, sino también en el ámbito universal, donde las Naciones Unidas, a través de los mecanismos y procedimientos especiales, de las relatorías, por ejemplo, ha venido señalando la incompatibilidad de determinadas disposiciones del derecho interno en México en materia penal que se han implementado concretamente en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada como inconsistentes o contrarios con los derechos internacionalmente reconocidos. Y concretamente la cuestión de la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que es lo que se está debatiendo ahora mismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente, doctor Orozco, México tiene su constitución, tiene las leyes que ha trabajado a lo largo de los años, a lo largo de su vida histórica, pero también está este vínculo y esta forma de circunscribirse precisamente a todo este contexto internacional. Háblenos un poco sobre esto para entender un poco más de qué manera, por ejemplo, esta forma de unirse y de esta forma de ligarse al contexto internacional hace que México tenga que seguir estos lineamientos, sobre todo en relación a los derechos humanos. Sí, gracias. Mira,
Es muy importante ver, por ejemplo, en los debates que se vio en la sesión de ayer y ahorita, bueno, si las están siguiendo, pues la pueden ver. Son debates que están teniendo los más destacados juristas, en teoría, de la nación, y que tienen la última palabra en estas cuestiones, en el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mayoría de la argumentación que construyen es una argumentación formalista, ¿sí? No es una argumentación basada o con fundamento en la perspectiva de los derechos humanos. Definitivamente no es así. La mayoría de ellos, al menos los que vi yo ayer, la mayoría de ellos fue una argumentación completamente formal, legalista, ¿no? Eso nos podría llevar incluso a plantearnos la necesidad de crear realmente ahora sí ya un tribunal constitucional donde se traten cuestiones constitucionales y no se mezcle con la legalidad, ¿no? Que eso es un poco lo que hace la Suprema Corte, ¿no? Que a veces no distingue la legalidad o las cuestiones de la legalidad de las cuestiones de constitucionalidad. Bueno, mira, para nosotros los internacionalistas, para ir concretamente a tu pregunta, que es muy buena, para nosotros los internacionalistas, y sobre todo formados en derecho internacional público, conocedores del derecho internacional de los derechos humanos y que por supuesto nos aproximamos a estas cuestiones a partir de una perspectiva de derechos humanos, la cuestión es muy fácil. El Estado mexicano es uno. Ayer lo veíamos a un ministro decir, la sentencia eventualmente en la Corte Interamericana será para el Estado mexicano, pero la Suprema Corte no es el Estado mexicano. Por Dios, no, es una barbaridad, entre muchas que se dijeron. Desde el derecho internacional, el Estado se ve como una sola unidad, ¿sí? Para nosotros el Estado, en el ejercicio de su soberanía, puede obligarse por dos medios a la protección, garantía, promoción y respeto de los derechos humanos, y las dos vías son perfectamente jurídicas. Pues puede comprometerse a través de su texto constitucional o puede hacerlo a través de tratados internacionales. Y entonces la misma Corte, como no podía ser de otra manera después de la reforma de 2011, ha sostenido que los derechos humanos en México, ¿sí?, tienen dos fuentes, la fuente nacional, la Constitución, y la fuente internacional, y que no se relacionan en términos jerárquicos. Claro, eso lo ha dicho y lo dijo mientras no se llegó al asunto del arraigo, porque en cuanto se llegó al asunto del arraigo, en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ahí la Corte se echó para atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora también, ¿no? No los veo yo, desafortunadamente, actuando como un poder. Es un poder del Estado mexicano, es uno de los tres poderes. Yo no lo veo actuando como tal, al contrario, desafortunadamente veo que eventualmente pueden estar incluso ceñidos, ¿no?, a alguno otro de los poderes del Estado mexicano, y eso es una verdadera lástima. Pues estamos ante una realidad, pues donde México, ya en el contexto internacional, precisamente, doctor Armando Villegas, indudablemente entendemos que está esta prisión preventiva, la justificación que dicta un juez, y luego está esta otra también que está planteándose de la oficiosa, que es la que se está en discusión en ese sentido. En esta última ha sido, pues, indudablemente todas estas críticas, todo este tema desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué implican todas estas recomendaciones que se hacen aquí? ¿Y qué sucede cuando un país, porque no solamente quizás es México, estamos en un contexto internacional, qué sucede cuando estos países no acatan estas resoluciones que a veces en casos específicos, bueno, pues estas cortes se manifiestan, porque también no ha de ser nada fácil llevar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, efectivamente, litigar ante el sistema interamericano, aparte de complejo, es tardado. Un asunto ante la Corte Interamericana puede tardar unos 8 o 9 años en resolverse. Y la regla de oro para poder acudir a las instancias internacionales es la del agotamiento de los recursos internos del Estado. Y la idea es muy sencilla. O sea,
Si desde el punto de vista se parte de la base de que el Estado es uno, la unidad del Estado en su acción exterior, pues hacia su interior tiene distintos compartimentos, ¿no? Y entonces hablamos de poderes del Estado. Es posible que el Ejecutivo cometa una serie de ilegalidades que puedan ser corregidas en el ámbito interno por el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial es un Poder Judicial de verdad independiente, fiscalizador y un contrapeso. Cuando no sucede esto y, por ejemplo, el Poder Judicial está cooptado y se pliegan a los lineamientos del Ejecutivo, digamos que en la práctica se está vaciando de contenido la teoría de la división de poderes, y eso al final del día va a ser resuelto por este Poder Judicial a favor de los requerimientos, ¿no?, que en su momento le pudo haber hecho el Ejecutivo. Afortunadamente existe la posibilidad de ir más allá del ámbito interno cuando se ha llegado a la última instancia, en este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se puede ir a instancias internacionales. Y en esas instancias internacionales es el propio país el que ha aceptado soberanamente que esos tribunales y esos mecanismos puedan conocer de violaciones a obligaciones internacionales y que pueda determinar que el Estado ha violado las normas internacionales y que ha incurrido en responsabilidad internacional. Y esos órganos internacionales, en el caso del sistema interamericano, que es un órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana, que ordena, en este caso sí ordena a través de sentencias, una serie de reparaciones que pueden ser muy amplias, entre ellas las propias reformas en materia constitucional, que es lo que va a pasar en estos momentos, porque ayer en el debate que vimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos de los ministros ya lo adelantaban y se lavaban las manos diciendo que, aunque si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede declarar inconstitucional una norma de la Constitución, pues ahí está el asunto de la Corte Interamericana. Es un asunto de la Corte Interamericana cuya audiencia se celebró precisamente en Brasilia este pasado 26 de agosto en el caso García Rodríguez y otros contra México, precisamente por la cuestión del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. O sea que dentro de algunos meses la Corte Interamericana va a condenar al Estado mexicano, y cuando condene al Estado mexicano, entonces será ya el Estado mexicano quien dé cumplimiento a la sentencia a través de la implementación vía legislativa de la reforma constitucional para que estas figuras controvertidas sean eliminadas de nuestro sistema jurídico, porque son a todas luces violatorias de normas internacionales y de estándares internacionales, y porque, por decirlo en palabras sencillas, estas figuras que se fueron, digamos, ideadas e implementadas para hacer frente a la crisis de seguridad que vive nuestro país, ¿no? No pueden, digamos, a toda costa violar derechos internacionalmente reconocidos. En otras palabras, no todo vale en la lucha contra la delincuencia organizada, ¿no? Y el Estado tiene la obligación, porque se ha comprometido y porque soberanamente lo ha aceptado, que sea así. Entonces, cuando la Corte Interamericana nos condene, tendrá el legislativo, en este caso, sí será el constituyente, hacer una reforma constitucional para, digamos, extraer o extirpar de nuestro ordenamiento jurídico estas figuras controvertidas que te decía que no solo en el sistema interamericano se han cuestionado, sino también los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, particularmente el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, que hizo una serie de visitas a nuestro país sobre el año 2009, y al rendir su informe después de haber visitado Chihuahua, Tamaulipas, el centro, Estado de México, Ciudad de México, el sur, Chiapas, Oaxaca y tal, llegó a la conclusión de que México es un país en el que se detiene para investigar en lugar de investigar para detener. Y esta es la cuestión. O sea, desde hace ya mucho tiempo nuestro país está en el ojo del huracán, en el ámbito internacional, porque estas figuras son internacionalmente controvertidas y comprometen
comprometen la responsabilidad internacional del Estado por violación de normas de derecho internacional relativas a la protección de derechos humanos. Básicamente, el derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal, porque estas figuras consisten simple y sencillamente en que ante la sospecha de la comisión de un ilícito, el juez tiene ya determinado por ley una serie de delitos que o en los que amerita la prisión preventiva automática sin analizar las circunstancias del caso, y eso es una aberración jurídica. ¿Cómo llegamos a esto? Entendemos que precisamente, doctor Orozco, en México se genera una reforma constitucional en el 2008, donde se tiene que ver con la incorporación de esta figura del arraigo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento, precisamente por todo este ambiente de violencia, por toda esta cuestión, cuál es el contexto en el que se sube esta figura y qué pasa en México? Y ahora, bueno, estamos en este otro análisis que está pasando, que está sucediendo en estos momentos que estamos reflexionando sobre el tema. Danos un contexto en qué manera sucedió esto de esta reforma constitucional en el 2008. Mira, los abogados tenemos una frase para eso, lo tenemos bien conceptualizado. Se llama populismo punitivo. Es eso, no es otra cosa. Es populismo punitivo o legislativo. Es decir, estoy sufriendo un fenómeno criminal que no puedo atajar, ¿no?, con inteligencia, ni prevenir, que sería lo ideal, o sea, prevenir. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que sepa sobre seguridad pública sabe que la clave es la prevención, no es la represión. ¿Sí? En cualquier sistema penal, la clave es la prevención. Entonces, claro, se ve el Estado mexicano sobrepasado, desbordado por el fenómeno criminal del crimen organizado, y lo que hace es subir las penas o endurecer las penas, y luego somos muy curiosos los mexicanos, ¿no? Los juristas, los operadores jurídicos mexicanos, en esto nos parecemos mucho a recordar al doctor Villegas el caso, ¿no?, de Sudáfrica y el crimen del apartheid, que el crimen apartheid pues era el de la segregación racial, ¿no? Y entonces todo el mundo lo molestaba hasta que lo empezó a molestar el Consejo de Seguridad, a decir, deja de hacer la segregación racial. Y entonces los sudafricanos dijeron, bueno, pues listo, lo pongo en la Constitución y ahora sí ya no me molesta ni Dios. Y entonces somos muy parecidos en eso, ¿no? Ya lo habíamos puesto en la ley, y luego la Suprema Corte echó abajo la cuestión del arraigo, y luego entonces el Ejecutivo reacciona poniéndolo en la Constitución y dice, ahora sí, no lo mueve ni Dios. Entonces, pero no es otra cosa más que el populismo punitivo. Esto en realidad, y te lo pregunto a ti, a tu audiencia, esto del 2006 a la fecha, el hecho de que tengamos en la Constitución la prisión preventiva oficiosa y previsto también en otros cuerpos normativos, la figura del arraigo, esto ha servido para bajar los índices de criminalidad. Es una pregunta muy simple. Oye, ¿y qué decir de lo que sucede en el país en estos momentos, ¿no? Antes, Claro. ahora compartía con ustedes, vamos a algún lugar y bueno, somos de Juárez, Sí. bueno, la gente como que se espanta, se hace a un lado, ¿no? Pero ahora sí que todos estamos en piso parejo por lo que está sucediendo, y entonces estamos entendiendo también que inclusive, indudablemente, a veces esta figura pudo haber sido con este esquema punitivo que al final de cuentas así se plantea, pero que también ha generado, pues, como en el caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es por 17 años, ¿no?, que está la persona sin ser juzgada, sin ser verdaderamente ya identificar esto si es culpable o inocente, y esto, pues, nos deja en verdad en un esquema de orfandad, por entenderlo de alguna manera, porque estaríamos hablando de que ¿quién garantiza entonces estos derechos de todos los mexicanos, de las mexicanas, para entendernos en una justicia, en una impartición de justicia que estamos esperando desde hace mucho tiempo? Efectivamente, la impartición de justicia carece de
humanización, podríamos decirlo, ¿no? Centrado en la figura, ¿no? del individuo y de sus derechos y del respeto de su dignidad, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues el sacrosanto principio de la presunción de inocencia, que todo Estado que se digne de ser medianamente democrático debe de garantizar bajo cualquier concepto. Y aquí, en este contexto, naturalmente, de una situación compleja en el país, porque se ha llegado a hablar en términos coloquiales, que jurídicamente no es correcto, pero se ha llegado a hablar de la guerra contra el narcotráfico y tal. Todo este tipo de instrumentos, ¿no? Han tenido un auge, digamos, que se mezcla también con una cuestión muy compleja, que es la cuestión de la corrupción sistémica que hay en nuestro país. Podría ser que efectivamente los jueces recibieran un asunto y lo analizaran y creyeran conveniente que esa persona supone un peligro, ¿no? Para las víctimas y para recabar las pruebas, incluso puede que se fugue, lo que sea, y analizando el caso concreto, decidir que va a afrontar su juicio privado de la libertad. Pero eso es muy distinto a decir, usted, mientras nos averiguamos qué ha hecho, va a estar encerrado. Y hay personas que han pasado 18, 19 y 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Y eso, aunado, te digo, al tema de la corrupción, pues es algo tremendo. O sea, estamos desamparados totalmente. Desamparados totalmente. Precisamente la ministra Margarita Ríos hablaba inclusive, antes de la pandemia, tanto tiempo que tiene gente encarcelada sin un juicio, ¿no? Y ahora con la pandemia, creo que los alteros de los expedientes está al máximo, pero muchas personas se preguntan, por ejemplo, ¿en qué casos está designado el arraigo? ¿En qué casos oficiosos? ¿En qué casos está colocado? ¿Nos pudieras enumerar algunos de los casos en los que las personas están en esta condición y que entendemos en las cárceles mexicanas, pues hay miles de personas en esta condición? Sí, doctor Orozco. Mira, a mí me llamó, yo no tenía el dato, y quiero confiar en el ministro ponente, Luis María Aguilar, pero el dato que dio es, ahorita mismo en México, 4 de 10 personas que están en la cárcel, o sea, el 40%, en otros términos, el 40% de la población carcelaria está bajo la medida de la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? O sea, el 40% de estas personas están bajo esa cualidad, ¿no? Entre ellos, entre los delitos que marca la Constitución y están también en la ley contra la delincuencia organizada, pues está precisamente el crimen organizado, algunas de las actividades subyacentes que desarrollan ellos, ¿no? Secuestro, el tráfico de droga, todo lo que tiene que ver con el tráfico de droga y todo lo que tenga que ver con delincuencia organizada. Pero también está el terrorismo, por ejemplo. Pero, y aquí es donde vuelvo a la figura bastante perversa del populismo punitivo, ¿sí? En 2019 se hizo una reforma para incorporar, mira tú, delitos fiscales, ¿sí? O sea, no son ya cuestiones, estamos hablando primero de delincuencia organizada y luego después estábamos hablando de terrorismo, que hasta ahí, podría ser que no lo justifico y no hay manera de justificarlo, entendible, pero ahora, si metes una factura falsa o por ahí algo de delitos fiscales, pues entonces también es prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es terrible. Que en ese punto hago quizás una acotación porque el ministro Jorge Mario Pardo plantea este punto, ¿no? De los delitos fiscales, ¿no? No en todos los casos y en todas las circunstancias ponen en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o existencia del Estado mexicano, ¿no? Como para hacer esa intromisión a nuestra esfera, ¿no? Yo creo que el derecho más fundamental que tenemos, sin duda, con la base de nuestra dignidad humana, por supuesto, es el derecho a la vida, y a no ser privado arbitrariamente de la vida. Uno, y segundo, el de la libertad.
Entonces, con estas figuras, pues lo que estás trastocando es lo segundo más importante que tenemos como ser humano, mi libertad. Solo porque hay algunas noticias que tiene un fiscal, si es que las tiene, ¿eh? Si es que las tiene, porque también hay por ahí delitos electorales, ¿eh? Y ya pronto vendrán. Claro. Entonces, pues va a haber gente o incluso, o sea, no quiero especular, o más bien sí quiero especular, no quiero ser premonizor, de que eventualmente por delitos electorales alguien lo saques de la jugada política, pero sin tocar baranda, como decimos los abogados, ¿no? Sin tocar baranda. Es prisión preventiva oficiosa y a la cárcel. Ya está, ¿no? Entonces, sí hay unos trasfondos ahí que se tienen que analizar. Y la verdad, y esto lo dice el doctor en sus conferencias y yo lo digo en mis clases también en los medios que tengo oportunidad, nosotros los juristas, los abogados, tenemos la obligación, ¿sí? De pronunciarnos en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque van en contra de derechos que nos ha costado a la humanidad mucha sangre conseguirlos. Con la figura del arraigo, con la figura de la prisión preventiva, dimos un salto de 300 años. O sea, involucionamos 300 años o más, donde primero se encarcelaba o se mataba y después se averigua, ¿no? Después averiguamos, pero usted se va a la cárcel. O sea, esos son 300 años de involución jurídica. Pero claro, la idea es, si lo ponemos en la Constitución, ya no nos molesta a nadie. Y eso es una barbaridad. Claro, y precisamente el ministro Alfredo Gutiérrez dice que se deja en el artículo 19 constitucional prácticamente un cheque en blanco al Ministerio Público, ¿no? Y en ese sentido, doctor Villegas, estamos hablando de esta forma de detener a alguien, pues sobre todo para que no se dé a la fuga, pero ¿qué sucede en el arraigo? O sea, ¿qué pasa con los derechos? Indudablemente el primero quizás es el derecho a la libertad, pero ahí en todo este arraigo, y bueno, pues se saben historias de terror, ¿no? Se saben historias desafortunadas que inclusive hay personas que entran en estos arraigos y ya no salen. Háblenos un poco sobre esto, porque indudablemente toca el tema de los derechos humanos fundamentales. Sí, efectivamente, volvemos a la misma cuestión. Te decía que desde instancias internacionales se ha ya pues denunciado, digamos, de alguna forma, la forma de proceder, ¿no? De la autoridad amparada por la ley que contempla este tipo de medidas, ¿no? Que son prejudiciales. O sea, esto es una cuestión de verdad que en cualquier Estado de Derecho medianamente decente es improcedente, naturalmente que es improcedente. Si el Estado de Derecho y lo que hay, los valores y los principios de una sociedad democrática, digamos que acotan al máximo ese margen de discrecionalidad que tiene la autoridad para actuar. Y efectivamente coincido con lo que comentabas, a raíz del comentario del ministro, que el artículo 19 es excesivamente, digamos, discrecional y abierto. Eso es contrario al Estado de Derecho. O sea, como es contrario al Estado de Derecho, también la intromisión y la contaminación por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y yo esta mañana en la UACJ, en ICSA, hablando con los estudiantes, con los alumnos, les decía que nuestra Suprema Corte ha pasado de ser de justicia a derecho. No es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una Suprema Corte de Derecho de la Nación, que son cosas bien diferentes, ¿no? Bien distintas, porque a todas luces lo que brilla por su ausencia es precisamente la justicia, ¿no? Y la justicia en términos internacionales y en términos de respeto de la dignidad intrínseca de todo ser humano está indefectiblemente ligada a la protección de una serie de derechos que son absolutos, inderogables ni en el transcurso de un conflicto armado se pueden derogar, ¿no?
Y pues estas triquiñuelas que hacen los estados, no solo México, porque en Latinoamérica también hay ejemplos similares. Hablando esta mañana precisamente con compañeros que tenemos de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, nos decían que, por ejemplo, en el Perú está operando esta misma figura, pero no tan descarada como en México, porque no está constitucionalizada, sino que de oficio hay determinados delitos donde se aplica la prisión preventiva de forma oficiosa. Y volvemos al círculo vicioso de la corrupción. O sea, imagínate que a ti alguien te inventa la comisión de un delito y le ha dado 50,000 pesos a un MP o al juez y decreta que efectivamente tú eres acreedor a una prisión preventiva oficiosa y que vas a estar ahí guardadito mientras investigas si eres o no culpable, presumiendo prácticamente que eres culpable, y eso es una barbaridad, ¿no? Y dentro de 2 o 3 años te dicen, ¿sabe qué? Pues no hubo elementos y vaya usted a su casa y buenas noches, lo sentimos. O sea, eso es una cuestión, digamos, surrealista, ¿no? Que además, pues es a todas luces violatoria de derechos fundamentales. Pues primero tocamos madera, maestro, porque primero tocamos madera porque indudablemente sabemos que en esta serie de circunstancias muchas personas pueden verse colocadas en condiciones pues muy desfavorables, que las tienen precisamente en esta posición, ¿verdad? En este arraigo que indudablemente, bueno, pues sabemos que es importante que la gente que nos está escuchando, nuestros amigos, los radioescuchas, bueno, entendamos esta figura, sepamos lo que está sucediendo en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia del país, en este tribunal, pero también entender que indudablemente todo esto puede colocarse desde una perspectiva política. ¿La política se podría imponer al derecho? O sea, una pregunta que quizás es importante, porque si estaríamos hablando que México se circunscribe a todos estos tratados internacionales, estaríamos entonces entendiendo que en este pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues esto tendría que estarse derogando. Por así decirlo, ¿no? Pero estamos ante una realidad en la que se plantea el juego político, los esquemas políticos en los estados. ¿Qué observan ustedes? ¿La política puede imponerse sobre el derecho? Doctor. Mira, acabas de tocar un tema, pues, que desde los griegos, desde Antígona, ¿no? O sea, eso está desde Antígona. Es el derecho a la política, ¿no? Aristóteles decía, bueno, el mejor gobierno, ¿cuál es? ¿El de los hombres, o sea, la política, o el de las leyes, el del derecho? Entonces, entre derecho y política siempre ha habido y habrá una tensión dialéctica. Y eso a mí como jurista no me asusta. De hecho, es mi trabajo. ¿Sí? Era parte de lo que te decía ahorita, como profesor y como operador del derecho, yo me veo como un custodio del derecho. Yo me tengo que manifestar en este sentido, ¿no? El derecho está ahí para que la política no termine imponiéndose. Es decir, yo estoy del lado de Aristóteles, que dice el mejor gobierno es el de las leyes, no es el de los hombres. O sea, no es el de la discrecionalidad, es el de la legalidad, ¿sí? Pero aunque esté de ese lado y luche por ese lado, porque prevalezca el lado del derecho y del Estado del Derecho, yo sé que hay una tensión dialéctica constante y perenne entre la política y el derecho. Eso no me asusta, ¿sí? Eso es así, eso es así. Les decía ayer a mis estudiantes, me decían, oiga, usted ve la intromisión por ahí del Ejecutivo, y yo, posiblemente sí. ¿Y le parece mal? Le digo, pues mira, no me parece mal, él está haciendo política. Lo que me parece mal es que los juristas que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente estén cayendo en el juego de la política. Pero él está haciendo lo correcto, él está haciendo política. O sea, yo no puedo esperar, o haría yo mal en esperar que el presidente de la República actúe basado en principios estrictamente legales, ¿no? O sea, que dicte sentencias apegadas a derecho. Esa no es su función. Su función es hacer política. Él hace bien cuando hace política.
Pero cuando el tribunal de tan alto regambre como es estructura, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve no con base en derecho, ni con perspectiva en derechos humanos, sino que resuelve con base en la política, ese sí es un problema. Bueno, porque hoy precisamente muy temprano por la mañana, el doctor Villegas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que si se cambia el artículo estarían extralimitándose la Suprema Corte de Justicia porque esto corresponde al Congreso, ¿verdad? Entonces, son elementos que se anexan desde los ámbitos de poder del poder ejecutivo, sí. Y bueno, se genera un esquema político que puede incidir indudablemente en todo esta situación que vive el país. ¿Cómo lo analizas, lo reflexionas? A mí me parece sinceramente que este tipo de declaraciones, digamos que debilita, ¿no? Debilita nuestro frágil y endeble, ¿no? Estado de Derecho. Y es una constante, te digo, en democracias, digamos, que no están consolidadas, ¿no? Como las que hay en nuestra región latinoamericana. Ese, digamos, populismo, ¿no? Y autoritarismo por parte del Ejecutivo en detrimento precisamente de la división de poderes. Y es que, claro, es que apelando al mismo argumento, tú puedes llegar al resultado de A o de B. O sea, me explico en otros términos. O sea, puede que el presidente, defendiendo a la división de poderes, diga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede inmiscuir en asuntos que le competen al legislativo. Pero, no obstante, ha llegado, digamos, a declarar o a retar de alguna forma a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atreverse, ¿no? A ir, digamos, en contra de estas figuras que son controvertidas. A ver, en puridad técnica, la vía para la reforma de la Constitución es a través del constituyente, es a través del legislativo. Pero digamos que no es activismo judicial, sino que el Estado y la unidad del Estado debe de entender que si el camino les va a llevar, en este caso, a San José de Costa Rica, y San José de Costa Rica va a decir que efectivamente estas figuras tienen que ser retiradas y extraídas por violatorias de derechos internacionalmente reconocidos, ¿no? En la Convención Americana, digamos, el Estado debería de adoptar una disposición del ánimo, digamos, proclive a permitir que estas figuras desaparezcan en la menor oportunidad posible, ¿no? ¿Para qué esperarnos? O sea, ¿para qué vamos a estar esperando que una condena de un tribunal internacional lo ordene si podemos ir ya allanando el camino y haciéndolo? Esa es la cuestión, o sea, esa disposición. Y naturalmente que pues el Ejecutivo de nuestro país no solo no tiene ese ánimo, sino tiene el ánimo contrario, ¿no? Y esa es la cuestión, o sea, una cuestión de excesiva politización que estamos viendo ahora mismo en la cuestión del debate relativo a la prisión preventiva oficiosa y naturalmente a la cuestión del arraigo. Esperamos que precisamente hoy se dé esta votación desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿qué debería de suceder, doctor Orozco? ¿Qué piensas que es lo que debería de pasar en este ejercicio que se realiza desde la Suprema Corte de Justicia? Y bueno, ¿cómo lo planteas y lo visualizas? Mira, hay dos maneras de visualizarlo o de plantearlo. Pero siempre con la misma perspectiva. Yo planteo la misma perspectiva desde donde lo puedes emprender estos dos ejercicios, es la perspectiva de los derechos humanos. Así como hablamos de la perspectiva de género, hay una perspectiva, la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, maximizar la protección, garantía y respeto de los derechos humanos, maximizarlo. Con esa perspectiva puedes emprender dos caminos o dos argumentaciones.
en contra de estas dos figuras. Puede ser a través de recorriendo el camino de la argumentación constitucionalista, es decir, lo que atinadamente te decía el doctor, decir, bueno, en realidad en puridad así formal, pues cómo se va a declarar la Constitución inconstitucional y quien pueda reformar la Constitución es el permanente, ¿no? Entonces, puedes enderezar una argumentación por ahí por el derecho constitucional. Y la otra vía es por el derecho internacional, de los derechos humanos, específicamente abordando desde el sistema interamericano de derechos humanos. Yo te quiero decir algo, y a ti y a tu auditorio. Los estados, como tú bien decías desde el principio, los estados firman estos tratados en materia de derechos humanos o tratados que contienen derechos humanos y lo hacen sin que nadie les ponga la pistola en la cabeza. Lo hacen porque ellos quieren hacerlo. Es un ejercicio de soberanía. Por eso te decía yo, estos derechos pueden estar en la Constitución, como que es un ejercicio de la soberanía, en una reforma, o pueden estar en un tratado internacional, que también es el ejercicio de la soberanía. Ahora, esos derechos, fíjate lo curioso, esos derechos que están contenidos en tratados internacionales no están pensados para ser judicializados en tribunales internacionales. La primera obligación de los estados, o la segunda, en términos de la Convención Americana, es armonizar la legislación de los estados. Es decir, yo me comprometo a respetar, proteger, garantizar, bla, 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 y segundo, así, a segundo renglón, y me comprometo a armonizar todo mi sistema jurídico y todo mi marco institucional a los estándares interamericanos de la de la Convención Americana. Entonces, pues es por ahí la cuestión, ¿no? Es por ahí el argumento. No están llamados a ser, yo lo llamo en un libro que bueno, iba a salir este mes, ¿no? Iba a salir este mes, tengo 7 años esperando que salga el libro en el Fondo de Cultura Económica, que casi no recomiendo ya publicar ahí, ¿no? Llevo 7 años esperando. Y justo está en prisión oficiosa. En oficiosa, preventiva y en arraigo ahorita. Si fuera constitucional, solamente duraría 2 años. Solo dos. Sí. No, y le dije a la editora, ¿sabes qué? Le digo, perdóname, pero estamos a punto, o sea, estamos ahorita en México ante un asunto magno y necesito esperar que resuelven, porque eso me va a modificar al menos 2, 3 capítulos del libro. Correcto. Y no pueden hacer desfasado el libro. Me dijo, no, claro, me devolvió el manuscrito y estoy esperando que esto se resuelva, ¿no? Bueno, insisto en esto. Los derechos humanos de fuente internacional tienen una vocación y esa vocación es nacional. O sea, están llamados a ser cumplidos, a ser efectivos, a ser respetados y garantizados en sede nacional. Así que cuando dijo algunos de los ministros que dijo, pues nosotros no podemos hacer nada, pero hay que esperarnos a que nos condene la Corte Interamericana. O sea, eso cualquier abogado, es más, un coyote te lo dice, ¿no? Esas son acciones dilatorias. Esas son acciones dilatorias del proceso. Si ya sabes que estás violando derechos humanos y estás llamado y estás obligado a armonizar tu andamiaje institucional y tu andamiaje normativo a estos estándares, ¿por qué te esperas a una sentencia? O sea, ¿por qué te esperas a ser sentenciado? O sea, ¿qué cara más dura? De veras, no, yo no lo puedo decir de otra manera, ¿no? ¿Qué cara más dura de la élite política del país? Porque no es solamente el ejecutivo. Tan barrado ahora también el judicial, pero qué cara más dura de decir, no, tranquilos, hay que nos sentencien y luego ya veremos cómo lo resolvemos, ¿no? Pero si no es así. Híjole, porque además están muy bonitas escritas todas estas leyes internacionales e inclusive la Constitución, ¿verdad? Sí. Y todas nuestras leyes tienen una retórica y una línea lingüística. A veces le entendemos los que no tenemos mucho que ver con los temas jurídicos, pero al final de cuentas, pero en ocasiones, doctor Villegas, a veces sea tratado internacional o sea Constitución, a veces esto es letra muerta.
porque en las acciones y en los hechos observamos una serie de atropellos, una serie de injusticias, a pesar de haber tenido recomendaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ciudad Juárez, por el tema de feminicidios, el campo algodonero, etcétera, y seguimos en la misma. ¿Qué le toca hacer al ciudadano común? ¿Qué le toca hacer a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué nos toca hacer en los medios de comunicación para irnos planteando precisamente estos temas que afectan indudablemente el corazón de nuestras sociedades? ¿Qué observa? ¿Qué tendríamos que plantearnos? Muy buena cuestión, muy buen planteamiento que nos puede dar para hablar, pues por lo menos medio día, 4 o 5 horas serían indispensables. Es que es un tema realmente apasionante. O sea, aunque sea muy trillado decirlo, el cambio está en nosotros, en los ciudadanos de a pie. El cambio tiene que venir desde abajo hacia arriba. No se puede esperar un cambio desde arriba hacia abajo. El cambio está en nosotros, el cambio está en la promoción de valores, de principios cívicos, de la promoción de la cultura de la legalidad, de prevenir, digamos, esa cultura que tenemos tan arraigada los mexicanos, que el que es el listo es el que burla la ley, y el que tiene éxito es aquel que pues soborna a las autoridades y puede conseguir sus objetivos, no tranza, no avanza. Es una cuestión de verdad. Existen estándares interamericanos incluso en materia de corrupción y derechos humanos. O sea, es una cuestión al final del día cultural, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en países, por ejemplo, que en los rankings de Transparencia Internacional aparecen en el top 3, no ni siquiera en el top 10, sino en el top 3, como por ejemplo Finlandia o Alemania, te das cuenta que es realmente una cuestión cultural. O sea, la cultura del respeto, de la legalidad, es una cuestión de la predisposición de nosotros, de las personas, a aceptar que las cosas tienen que ser como deben ser y como están establecidas, ¿no? A los latinoamericanos en general nos cuesta mucho, por ejemplo, vivir experiencias, ¿no?, en países de Escandinavia, por ejemplo, donde es, vaya, una cuestión casi de vida o muerte, ¿no? La defensa a ultranza de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en Finlandia, que es donde yo tengo experiencia, ¿no?, de haber vivido y tal, la peor desgracia que le puede suceder a cualquier persona y a cualquier familia es que sospechen a alguien que has cometido un acto de corrupción. Los controles no son ni legales ni judiciales, los controles son sociales, es la propia gente la que ejerce presión, y eso es una cuestión cultural y es una cuestión que nosotros debemos de fomentar. La educación en materia de derechos humanos es muy importante, la sensibilización, la capacitación, invertir en capacitación. Yo llevo por lo menos 20 años con el doctor Orozco diciendo por activa y por pasiva que se tiene que invertir en capacitar a los operadores del sistema judicial en materia precisamente de derechos humanos y educación más amplia en materia de derechos humanos, desde la educación básica, ¿no? Distinguiendo naturalmente las cuestiones, digamos, que son de determinadas tendencias políticas, ¿no? Como lo estamos viendo actualmente, o sea, la neutralidad en ese sentido, ¿no? Y el compromiso con una serie de valores y de principios. Y yo, desde mi perspectiva, el cambio está en nosotros y nosotros tenemos la clave. Esta mañana con los alumnos de la UACJ les decía, es que ustedes son los que en un futuro van a llegar a ser legisladores, van a llegar a ser jueces, van a llegar a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y deben de tener ese compromiso moral y ético con el respeto de la legalidad, con el respeto de esta serie de valores y de principios, ¿no?, que son la base y que son las patas, ¿no?, digamos, del Estado de Derecho y de una sociedad democrática. Híjole, pues bueno,
¿Qué les parece si vamos cerrando este compartir? Pues les invito para retornar y regresar con estos temas para irlos planteando, irlos colocando en la comunidad universitaria, y indudablemente con la presencia del doctor Armando Villegas de la Universidad precisamente de Sevilla. Y pues en un ratito más van a estar ahí en CU. Precisamente presentando tu texto. Háblanos un poquito sobre él para que nuestros amigos que nos escuchan conozcan de este trabajo y qué es lo que pretendes como objetivo desarrollar en él. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Se trata de una obra que he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, que por algún motivo había dejado por ahí un poco abandonado, ¿no? en el baúl de las cosas pendientes, y que hace 2 veranos rescaté. Contaba una anécdota esta mañana a raíz de haber leído una obra de precisamente un profesor de Derecho Internacional del King's College London, que es un estudio, digamos, histórico, pero con forma de novela, sobre el origen de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Este libro se llama Calle Este-Oeste y el autor es Philip Sands. Entonces me atrapó este libro y en el verano, después de haberlo leído, me dije, yo tengo por ahí un proyecto abandonado desde hace tiempo, entonces me propuse actualizarlo. Y esto habla sobre los avances y retrocesos de la justicia penal en el ámbito internacional, partiendo de la base, ¿no? de el desarrollo histórico que este tipo, ¿no? penal internacional ha tenido, el de los crímenes de lesa humanidad, hasta haber llegado a un punto, digamos, histórico muy importante, con la constitución del primer Tribunal Penal Internacional permanente de la historia, que fue la Corte Penal Internacional, creada a través del Estatuto de Roma en 1998, que entró en vigor en el año 2002, y que tras 20 años de andadura, pues se ha tenido que enfrentar a muchas dificultades. Entre ellas se le ha acusado a la Corte Penal Internacional de ser un gigante con pies de barro, porque su actividad se ha focalizado eminentemente en el continente africano, y se han quedado por ahí fuera en el extrarradio de la justicia internacional y de estos tribunales internacionales, asuntos pues tan lastimosos, ¿no? que hemos tenido que contemplar, como por ejemplo el genocidio de una minoría étnica religiosa en la antigua Birmania, en Myanmar, los rohingyas, o por ejemplo la cuestión de los yazidíes en Irak, que también son una minoría religiosa que han sido objeto de limpieza étnica por parte de grupos de delincuencia criminal organizada, en este caso de terrorismo, ¿no? transnacional, el Estado Islámico, y asuntos también relacionados con nuestro país, por ejemplo, toda esa serie de crímenes que se han venido cometiendo desde que se empezó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? que por algún motivo y determinadas circunstancias desafortunadas, pues se han quedado ahí como en el extrarradio de la justicia penal internacional, poniendo de manifiesto que el camino de la justicia internacional es complicado y seguirá siendo complicado, y que el camino de la justicia internacional pues hay que construirlo todos los días, ¿no? Y la intención es esa, precisamente hablar de la evolución de estos crímenes de lesa humanidad y aplicar, digamos, esa categoría a situaciones que se están presentando en pleno siglo XXI y que desafortunadamente algunos de ellos se han quedado en el extrarradio de la justicia internacional. Pues muy interesante. Busquen este texto, Crímenes de lesa humanidad en el siglo XXI, avances y retrocesos de la justicia penal internacional, de César Villegas Delgado. Y bueno, pues indudablemente requerimos y necesita el mundo muchos internacionalistas. Doctor Orozco, ¿qué le dice a los estudiantes de Derecho? ¿Qué recomendaciones, aparte de este texto, pudiéramos tener, inclusive audiovisuales, que nos presenten en un panorama de entender pues estos temas que siempre tenemos que estar atentos y educarnos? Sí, gracias. Mira, los juristas ya no podemos seguir pensando en términos de lo que decía ahorita el doctor Villegas, de que nuestro sistema jurídico es una caja negra, ¿no? Donde nadie sabe lo que pasa desde fuera,
y lo de fuera no me atañe y no me sirve, ¿no? No es así, no es así, ¿no? A partir de la reforma de 2011, efectivamente, a partir de la reforma de 2011, tener las habilidades y competencias necesarias como operadores jurídicos para manejar, incluso simplemente conocer materiales jurídicos internacionales, tratados internacionales, sentencias de tribunales internacionales que nos atañen a los mexicanos, recomendaciones u observaciones de los comités de derechos humanos internacionales. Todo esto, el jurista y el operador del derecho ya no puede estar ajeno a ello, no puede estarlo. Te doy un ejemplo. El simple hecho de decirles, tienen que leerse los tratados en materia de derechos humanos. Eso está mal. Te voy a decir por qué. Porque hay derechos humanos que están contenidos en tratados que no son en materia de derechos humanos, que son tratados inminentemente interestatales, como son la Convención de Viena sobre relaciones consulares en el artículo 36, ¿no? Que ahí está consignado el derecho a la asistencia consular. Ese derecho humano, que no está en un tratado de derechos humanos, está perdido ahí en una convención que nada tiene que ver sobre derechos humanos, ese articulito llevó al Estado mexicano a demandar al Estado norteamericano en 1999, de donde obtuvo una sentencia en el 2004, en el caso Avena y otros, México contra Estados Unidos, y una sentencia favorable. O sea, una sentencia que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos ha supuesto salvarle la vida a un montón de mexicanos que estaban en el corredor de la muerte. Entonces, va más allá, pues, ¿no? Hay que verse cuántos son, yo te lo digo, son en materia de derechos humanos, que tenga el título de tratados internacionales en materia de derechos humanos, son 108 o 110 tratados lo que tiene México. Pero tratados internacionales firmados son un montón más. No sé, 4,000, miles, llegamos a miles. Ahora, por ahí puede estar desperdigado un derecho humano que eventualmente le puede salvar la vida, la libertad o de pérdida la honra a alguien. Y si nosotros, como operadores jurídicos, en cualquier lado que nos encontremos, como profesores, como jueces, como fiscales, como defensores, no lo sabemos, no lo manejamos, entonces estamos siendo parte de la deficiencia del sistema de impartición de justicia, lo estamos siendo no por activa, que sería por corrupción, pero sí por pasiva, porque no conocemos bien las herramientas con las que debemos de jugar nuestro trabajo. Así. Y que esto no es inamovible, porque los fenómenos en torno a los derechos humanos también van ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Entonces encontramos, por ejemplo, muchas personas que son pues afectadas en su dignidad, en su persona. Se tiene que legislar, se tienen que generar otros planteamientos, y siempre está movimientos de fenómenos que están ahí, y que indudablemente quienes están en estas áreas del conocimiento tienen que profundizar, tienen que trabajar, y también tienen que impulsar las nuevas legislaciones. Mientras estamos aquí, por ejemplo, la ministra Norma Piña felicita a la ministra Luisa María Aguilar por su proyecto. Entonces quiere decir que va a votar por el proyecto para que se mantenga, por así decirlo. Y por su parte, la ministra Margarita Riojas Farjat señala que la prisión preventiva oficiosa nos enfrenta a lo que parece ser un doble discurso por parte del Estado mexicano, y declaró que su voto será en contra. Entonces estamos observando que estos temas colocan en la sociedad mexicana pues esta realidad que vivimos en muchos sentidos, en muchos ámbitos, de este doble discurso que en ocasiones inclusive a veces las personas pudiéramos manejar o pudieran manejar. Entonces nos contrasten tantas cosas de la vida, ¿no? Entonces les agradezco mucho que nos hayan acompañado. No sé, algo más que quieras dejar en el ánimo, doctor César Armando Villegas, de los universitarios, y pues te invitamos en otro momento, nos enlazamos, ¿no? Claro. Pues ya cuando estés por allá en España.
Muchísimas gracias de verdad por la invitación a participar en tu programa. Un saludo muy cordial para la audiencia. Ha sido un placer entablar este diálogo y yo llevo viniendo a Ciudad Juárez desde hace pues más de una década, colaborando con la universidad, promoviendo también, digamos, esta cultura, ¿no? de la legalidad, entablando lazos de cooperación entre las universidades, animando a la gente a que se mueva, a que haga intercambios, cooperando con los compañeros. Y yo me siento realmente ya como un juarense más. Yo me encanta Ciudad Juárez. Ya los vínculos que tengo con la gente aquí pues han trascendido lo eminentemente profesional y pues tengo a mi familia aquí en Ciudad Juárez y yo vengo siempre a la UACJ encantado y feliz y desde luego que es un placer colaborar en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para tu audiencia. No, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros de esta manera. Y pues es el doctor César Armando Villegas Delgado de la Universidad de Sevilla y pues el doctor Luis Ernesto Orozco, profesor investigador aquí en el Instituto de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos. Gracias por escucharnos a través de UACJ Radio, aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sigan esta conversación, si quieren realizar sus comentarios, y sigamos esta conversación para ver en qué queda ya la resolución final de la Corte, o si no es que se va a otras instancias, o si no, vamos siguiéndole el hilo, ¿no? Para entender y conocer sobre estos temas que pienso no están de más y que marcan el rumbo a veces de un país, marcan el rumbo a veces de una familia, de un ser humano. Sí. Con esto concluimos el espacio. Muchas gracias por habernos escuchado en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. De enorme relevancia, pero también a un problema humano de una extraordinaria